Milagros siempre fue una mujer de fe, de esas que no se rajan aunque todo parezca imposible. Desde que se casó con Eduardo, soñaba con ser mamá. Fueron 5 años de intentos, estudios, tratamientos y lágrimas que se aguantaba en silencio, pero jamás perdió la esperanza. Cada mes era una mezcla de ilusión y decepción. Esta vez iba a salir bien, amor, lo presiento, le decía Milagros, agarrándole la mano a Eduardo antes de cada cita. Él siempre le respondía con una sonrisa tranquila, queriendo transmitirle confianza. Lo vamos a lograr, Mila. Estoy contigo pase lo que pase. Y si no, lo intentamos otra vez. Ir al médico ya era parte de la rutina. Milagros pasaba por estudios dolorosos, tratamientos hormonales y dietas pesadas, mientras Eduardo no se despegaba de ella en ningún momento. Era ese esposo que no se le escapaba una, que le preparaba tés para calmar los nervios antes de las consultas y se la pasaba buscando información de clínicas y especialistas. Eres la mujer más fuerte que conozco, le decía él, abrazándola cuando ella volvía llorando a casa. No tienes por qué sentirte culpable, Mila. Nuestro momento va a llegar. A veces, Milagros se sentía agotada, pero con solo escuchar a Eduardo decir, te amo, pase lo que pase, se le llenaba el alma de fuerza para seguir. Cuando por fin el test dio positivo, Milagros no lo podía creer. Salió del baño con las manos temblando, con la prueba en la mano, y encontró a Eduardo en la sala. Eduardo, mira esto, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Él la abrazó con todo, la levantó del suelo dando vueltas, riéndose y llorando al mismo tiempo. Te lo dije, sabía que nuestro milagro iba a llegar, y la sorpresa fue todavía más grande cuando en el ultrasonido les dijeron que venían gemelos. Eduardo se quedó con la boca abierta y luego soltó la carcajada. 2 de un jalón, ahora sí, ya está completa la familia. Milagros se emocionó hasta el alma, sintiendo que el universo le había dado el regalo más grande. El nacimiento de los bebés fue una fiesta para toda la familia. Flores, abrazos, alegría que Milagros nunca había sentido antes. Los primeros meses fueron una locura, llenos de desvelos, biberones y llanto, pero Milagros lo vivía todo con agradecimiento. Se sentía plena, realizada, y creía que Eduardo sentía lo mismo. Él seguía trabajando un montón, pero siempre llegaba con regalitos para los niños, besos y palabras bonitas para ella. Eres una mamá increíble, Mila. Estoy tan orgulloso de ti, le decía, mientras arrullaba a uno de los gemelos en sus brazos. Milagros no dejaba pasar ni un momento sin capturarlo. Cada risa, cada logro de los niños, y se lo mostraba todo a Eduardo, que parecía tan fascinado como ella. Mira cómo ya reconocen tu voz, le decía riéndose, al ver a los bebés sonriéndole al papá. Eduardo le seguía la broma. Seguro salieron con el encanto del papá, ¿a poco no? A pesar del cansancio, Milagros sentía que todo había valido la pena. Creía de corazón que por fin estaban viviendo el sueño de una familia perfecta. Sin embargo, empezaron a notarse algunas ausencias. Eduardo, que antes no se despegaba, comenzó a llegar cada vez más tarde a casa, siempre con la excusa de juntas y proyectos urgentes. Milagros, completamente metida en la rutina con los gemelos, no sospechaba nada. Le parecía lógico que su esposo estuviera más ocupado. Al final de cuentas, tener hijos también traía más broncas con el dinero. Ella creía que Eduardo solo se estaba partiendo el lomo para darles lo mejor. Aún así, a veces le pegaba una sensación de soledad, pero enseguida sacudía esos pensamientos de la cabeza, convencida de que todo era parte de adaptarse a la nueva vida. La relación entre ellos, a pesar de los cambios, seguía viéndose bien por fuera. Eduardo seguía siendo cariñoso, le echaba flores a Milagros por su entrega y, cuando podía, se ponía a hablar del futuro de los hijos. Cuando estén grandes, me los voy a llevar a conocer el mundo, decía, mirando a los niños con una sonrisa de esas que ilusionan. Milagros se sentía segura, querida y, sobre todo, agradecida de tener a su lado a un hombre que, en sus ojos, era un verdadero compañero. Ni se imaginaba que detrás de tanto cariño se escondía un secreto oscuro que estaba a punto de explotar. Para Milagros, la vida por fin había agarrado rumbo, y solo pensaba en lo feliz que sería viendo crecer a sus hijos, con su papá al lado. Pero el destino, muchas veces, le pega más duro a quien menos lo espera.
y sin que Milagros pudiera siquiera sospechar, su felicidad estaba por desmoronarse de la manera más cruel. Lo que parecía un cuento bonito se iba a convertir en una pesadilla brutal, una que pondría a prueba toda la fuerza, el coraje y el amor de una madre. Mientras Milagros se partía el alma cuidando a los gemelos, Eduardo se perdía más y más en su rutina de trabajo, o al menos eso era lo que él decía, pero en realidad tenía un romance escondido con Paola, su secretaria, una mujer ambiciosa y con un colmillo bien afilado, que conocía de pies a cabeza todos los movimientos del ingeniero. Paola no solo era la amante, también era su cómplice en un plan enfermizo: vender a los hijos de Milagros a una pareja extranjera, millonaria, que no podía tener hijos. La idea había salido de los contactos de Paola, que sabía exactamente cómo entrarle a Eduardo, explotando su ambición y esas ganas locas de hacerse rico de un día para otro. Eduardo, ya completamente envuelto por la idea de una vida de lujo y poder, empezó a negociar con la pareja interesada. Mandaron fotos de los gemelos, junto con información detallada sobre su salud y rutina. La lana que ofrecían era una locura, suficiente para cambiarle la vida a cualquiera. Paola se encargaba de toda la comunicación, pero Eduardo no soltaba el control. Quería tener bien vigilado cada paso, que nada se saliera del guión. Planeaban todo al milímetro, esperando el momento exacto para moverse sin levantar sospechas. Para Milagros, Eduardo era simplemente un esposo muy ocupado. Para Paola, él era el socio perfecto para cometer un crimen de esos que hielan la sangre. Una noche que parecía de lo más normal, Milagros estaba acostando a los niños cuando se acordó de que había dejado su celular en la sala. Al pasar por el estudio, notó que la laptop de Eduardo seguía encendida. Se acercó por curiosidad y, sin querer, vio un correo abierto. El impacto fue inmediato. Fotos de los gemelos adjuntas, junto con un mensaje frío y directo, hablando de precios como si fueran productos. Se le heló la sangre. Por un segundo pensó que estaba soñando, pero no. La pesadilla era real. Temblando, sacó su celular y le tomó fotos a la pantalla, guardando cada detalle de la conversación. El corazón le latía descontrolado mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. El hombre que amaba, el papá de sus hijos, estaba vendiendo a sus propios niños como si fueran cosas. La traición le dolía como si le arrancaran el alma, pero Milagros sabía que tenía que moverse rápido. No podía enfrentarlo sin pruebas sólidas, ni arriesgarse a poner en peligro a sus hijos. Lo único que tenía claro era que no podía con eso sola. Necesitaba ayuda, y ya. A la mañana siguiente, después de descubrir el correo, Milagros despertó con un nudo en el pecho, pero decidida a proteger a sus hijos, cueste lo que cueste. El miedo de que Eduardo notara algo raro en su actitud era real, así que se obligó a actuar como si nada, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. En cuanto Eduardo salió rumbo al trabajo, Milagros marcó a Gael, con la voz temblorosa pero decidida. «Gael, necesito de ti. No sé qué hacer, pero no puedo dejar que le haga daño a mis hijos». Gael del otro lado del teléfono le contestó sin dudar. «Tranquila, Mila, yo te voy a ayudar. Enséñame todo lo que encontraste». Cuando Gael llegó a casa de Milagros, ella le enseñó las fotos del correo y le contó todo lo que había visto. Gael revisó cada detalle, anotando nombres, fechas y el correo del destinatario. «Este tipo de mensajes no deja lugar a dudas, Mila. Está vendiendo a los niños, pero necesitamos más pruebas y saber quién lo está ayudando». «¿Notaste algún nombre raro o alguna firma?» Milagros se quedó pensando y luego recordó algo. Al final del correo decía: «Paola se encargará de todo». Me pareció raro, pero ahora todo encaja. Paola es su secretaria, siempre muy encima de él, llamando incluso fuera del horario. Gael frunció el ceño y anotó el nombre. «Paola, ¿alguna vez sospechaste algo entre ella y Eduardo?» Milagros dudó, recordando algunas conversaciones, carcajadas exageradas y miradas que se cruzaban en las fiestas de la empresa. «Ahora que lo dices, siempre me pareció que era demasiado confianzuda, pero nunca imaginé que fueran amantes. Fui muy tonta, Gael». Él le puso una mano en el hombro, tratando de reconfortarla. «Confiaste en alguien que amabas, Mila. Ahora lo importante es proteger a tus hijos». Con el nombre de Paola en la mira, Gael usó sus contactos para investigar movimientos bancarios
y llamadas entre Eduardo y la secretaria. En pocos días, descubrió transferencias sospechosas y mensajes fuera del horario laboral. Están metidos hasta el cuello en esto, Mila. Y por lo que vi, Paola es la que se encarga de hablar con los compradores. No es solo una cómplice, es clave en todo el plan. Milagros sintió una mezcla de furia y alivio al por fin entender el tamaño de la traición. Una noche, mientras Eduardo se metía a bañar, Milagros aprovechó para revisar su celular, buscando más pruebas. Encontró mensajes recientes de Paola, con frases como «Todo está listo para el sábado» y «Los compradores ya confirmaron el depósito». Le tomó fotos a las conversaciones y se las mandó a Gael, que contestó de volada. «Ahora sí tenemos todo. Vamos a agarrarlos con las manos en la masa». Milagros respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba por venir, pero también una chispa de esperanza de que pronto todo terminaría. Al día siguiente, Gael fue a casa de Milagros para afinar el plan. «Tienes que actuar normal, Mila. No puedes mostrar ni una sospecha. Mi equipo y yo vamos a seguir cada paso de Eduardo y Paola. En cuanto confirmen el lugar del encuentro, vamos a entrar en acción». Milagros asintió, con la voz quebrada. «Yo solo quiero que mis hijos estén a salvo, Gael. No me importa lo que me pase a mí». Él le tomó las manos y la miró fijo a los ojos. «Eres más fuerte de lo que crees, y no estás sola». El sábado amaneció pesado para Milagros, que no pudo pegar el ojo en toda la noche, pendiente de cada movimiento de Eduardo. Él andaba nervioso, caminando de un lado al otro, revisando el celular, mandándose mensajes con Paola. Alrededor del mediodía, se le acercó a Milagros con una sonrisa forzada, queriendo sonar relajado. «Amor, pensé en llevar a los niños al parque un rato. Ya tienen días sin salir y hay uno nuevo por la oficina. Les va a hacer bien tomar aire, y yo aprovecho para pasar al trabajo y cerrar unos pendientes». A Milagros se le heló el corazón, pero fingió estar tranquila. Sonrió y contestó con voz firme. «Claro, amor, nada más no te tardes. Se ponen inquietos si no duermen a su hora». Eduardo, aliviado de no haber levantado sospechas, agarró a los niños, preparó las mochilas con mamaderas y pañales, y salió apurado. Milagros lo miró desde la ventana, con el alma hecha un nudo, pero sabía que tenía que confiar en Gael y en el plan. Apenas Eduardo dio la vuelta a la esquina, ella llamó a Gael para avisar. «Ya se fue con los gemelos. Por favor, Gael, no dejes que les pase nada». Gael contestó con voz firme pero serena. «Tranquila, Mila, ya lo estamos siguiendo. En cuanto llegue al hotel vamos a actuar». En el camino, Eduardo seguía mensajeándose con Paola, que ya estaba en el hotel alistando todo para recibir a los compradores. «Todo listo, amor, ya están aquí. Súbete directo al cuarto 1207, escribió Paola. Eduardo solo respondió, «Voy en camino», tratando de disimular los nervios. En el asiento de atrás, los gemelos dormían tranquilos, sin tener idea del peligro en el que estaban. Eduardo, aunque con un poco de culpa en el pecho, se repetía que lo hacía por un futuro mejor para todos, como si eso pudiera justificar lo imperdonable. Al llegar al hotel, Paola lo recibió en la entrada, cargó a los niños con una sonrisa y trató de calmarlo. «Todo va a salir bien, confía en mí», le susurró. En el cuarto, la pareja millonaria los esperaba ansiosos, y apenas vieron a los bebés, se les llenaron los ojos de lágrimas, agradeciéndole a Eduardo y Paola por la oportunidad. La negociación fue rápida. Documentos falsos, una maleta llena de dinero y un ambiente tenso que se cortaba con cuchillo. Eduardo dudó por un momento, mirando a sus hijos, pero Paola le apretó la mano, diciéndole sin palabras que ya era demasiado tarde para echarse atrás. En el momento en que Eduardo le entregó a los bebés a la pareja, la puerta se abrió de golpe. Gael entró con el equipo de la policía, armas en mano, gritando, «¡Policía!». Nadie se mueve. Todo se volvió un caos. Eduardo intentó justificarse, pero Gael lo tiró al suelo y lo esposó sin dudar, mirándolo directo a los ojos, lleno de decepción. «No tienes idea de lo que hiciste, Eduardo. Vas a pagar por cada lágrima que hizo derramar a Milagros». Paola, en shock, fue arrestada sin decir una palabra, mientras la pareja millonaria intentaba explicar la compra de los niños, pero también se los llevaron detenidos. Los gemelos fueron rescatados de inmediato por una oficial, que los sacó del hotel sanos y salvos.
Gael llamó a Milagros en cuanto todo estuvo bajo control. Mila, todo está bien. Tus hijos están a salvo. Fuiste más fuerte de lo que pensabas. Milagros cayó de rodillas, llorando de alivio, sintiendo que por fin la pesadilla había terminado. Con la voz entrecortada, le agradeció a Gael. Gracias, Gael. Salvaste a mi familia. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones para Milagros. La traición todavía dolía, pero el alivio de tener a sus hijos seguros pesaba más. Gael no se despegó de ella ni un momento. La acompañó a la policía, se encargó de los trámites legales y se aseguró de que a los gemelos no les faltara nada. Aunque estaba destrozada por dentro, Milagros se mantuvo firme, enfocada en proteger a sus hijos y reconstruir su vida, libre al fin de las mentiras y del peligro que representaba Eduardo. Se sorprendía a sí misma con la fuerza que sacaba y con el apoyo incondicional de Gael, que se volvía cada vez más importante en su día a día. El juicio contra Eduardo y Paola fue un escándalo. Milagros fue al tribunal y se sentó en la primera fila, con Gael a su lado. El ambiente estaba cargado, había periodistas por todos lados, y todas las miradas se dirigían a ella, la mujer que tuvo el valor de enfrentarse a su propio esposo para salvar a sus hijos. Durante el juicio, Eduardo trató de justificarse diciendo que estaba bajo presión, que solo quería asegurar un mejor futuro para todos, pero sus palabras se sintieron vacías frente a las pruebas irrefutables que Gael y la fiscalía presentaron. Paola no dijo nada, no se atrevía ni a mirar a Milagros. Sabía que ya no había forma de justificar lo que había hecho. Milagros escuchó todo con la cabeza en alto, apretando las manos de Gael cada vez que las emociones la desbordaban. Recordó cada momento de dolor, cada noche sin dormir, pero también sintió orgullo de no haberse rendido. Cuando el juez anunció la condena de Eduardo y Paola, Milagros respiró profundo, como si por fin soltara el peso de todo lo vivido. La pareja millonaria también fue sentenciada y se hizo justicia frente a todos. Al salir del tribunal, Milagros fue recibida con algunos aplausos y miradas de respeto, pero lo único que realmente le importaba era saber que sus hijos estaban a salvo y que, a partir de ese momento, podía empezar de nuevo. En los meses siguientes, Milagros se entregó por completo a sus hijos, reconstruyendo su vida con dignidad y valentía. Gael siguió a su lado, ayudando con los gemelos y convirtiéndose en un amigo todavía más cercano, alguien en quien podía confiar con los ojos cerrados. Poco a poco, Milagros entendió que sí era posible volver a ser feliz, incluso después de tanto dolor. Aprendió a valorarse, a confiar en sí misma y a creer que merecía una vida plena, sin mentiras ni traiciones. Con el tiempo, Milagros se volvió una inspiración para muchas mujeres que también estaban pasando por momentos duros. Nunca más permitió que el dolor del pasado definiera su futuro. Miraba a sus hijos con orgullo, sabiendo que había peleado con todo lo que tenía para protegerlos. Y al lado de Gael, sentía que la vida aún le tenía guardados momentos de felicidad y de paz. El pasado quedó atrás, y Milagros siguió adelante, más fuerte que nunca, lista para escribir una nueva historia, una historia escrita por ella misma. Cuando la confianza se rompe dentro de tu propia casa, la sensación de estar sola puede ser aplastante, pero incluso ante las peores decepciones, hay una fuerza silenciosa que nace del amor por quienes dependen de nosotros. Siempre se puede volver a empezar, cambiar el rumbo de tu vida y encontrar apoyo en lugares inesperados. Cada nuevo comienzo lleva la valentía de quien decide no quedarse callada frente a la injusticia, de quien transforma el dolor en protección y dignidad. El tiempo no borra las cicatrices, pero enseña que nadie tiene que cargar con la traición sola. Siempre hay espacio para reconstruirse, para volver a confiar y para ser feliz, incluso después de la tormenta. Si esta historia te llegó al corazón, dale clic al botón de gracias, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo.